Buenos días, todos. Gracias. Compra, la opción es una call. Cuando uno tiene la opción de vender algo, entonces se habla de una opción que es put. Voy a trascender, solamente lo vamos a aplicar a esto, no vamos a hablar si la opción es americana, europea, parisina, asiática o cualquier otra cosa. Solamente tengo la opción de comprar o la opción de vender. Fíjense que a diferencia de cualquier otro contrato, tú tienes la opción, pero no la obligación. Entonces, el que tenga una opción call, ¿podría decirle al seguro que le arregle el auto o no? Si lo quiero ver al revés, yo choco pérdida total. Llamo al seguro, le vendo una chatarra que posiblemente vale casi nada y el seguro ¿cuánto me paga? El auto entero, ¿no? Eso, un auto como nuevo. Entonces tú dices, oye, yo le vendo 0 y él me paga el precio de mercado de un auto nuevo. Entonces, como que podría verlo hacia los dos lados la opción, para que uno lo vea como un seguro. Entonces uno dice, mira, pensémoslo con acciones. Si tú compras una acción, este precio de acá se le llama el precio de ejercicio o el strike price. Entonces tú dices, mira, digamos que esto para GameStop era un precio así como bien alto, 10. Entonces tú dices, oye, la opción de que alguien quiera comprar una acción que valía en su peor momento $2 y fracción, 10. ¿Cuál es la probabilidad de que una acción se multiplique por 5,0? Que era lo que explicaba el profesor Bonifaz en el video. Entonces tú dices, pero mira, si sube por arriba de 10, por cada $1 arriba de 10 que suba, yo gano plata. Entonces voy a cambiarme el color de la call y voy a decir, mira, la call no la compro, 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 pero si vale 11, 12, 13 o 483, entonces la compro por 10. Entonces fíjense que aquí están las ganancias de una call. ¿Se entiende? Entonces ustedes dicen, oye, compro la reparación completa por 150 lucas y entonces me ahorré 5 millones y entonces eso suena a una super ganancia. Por el contrario, tú podrías decir, oye, yo tengo la opción de vender una acción. Entonces, fíjense que se podrían ocupar para ciertas cosas. Si tú tienes la opción de comprar a $10 la acción de GameStop, ¿cuánto es lo máximo que vas a pagar? 10. 10. Listo. Si tú tienes la opción de vender la acción a 10, ¿cuánto es lo mínimo que va a recibir? 0. No. 10. 10. Por eso que es lo contrario. En el fondo una put, eso debió ser una línea recta de nuevo. Acá. Entonces tú dices, oye, si la acción vale 0 en el mercado, si vale 2, si vale 3, si vale 5, yo tengo un contrato en la que la otra parte está obligado a comprármela por 10. Yo tengo la opción de vendérsela por 10. Entonces aquí están las ganancias de una put. ¿Sí? Entonces, si la acción vale en el mercado 483, ustedes la venden por 483 o por 10. ¿Qué prefieren, 483 o 10? 483. 483, listo. O entonces no ejerzo la opción. Entonces, fíjense, una opción puede estar in the money, eso significa que la quiero ejercer. Una opción puede estar at the money, al filo del dinero, y eso significa que me da lo mismo ejercerla. Y una opción puede estar out of the money, entonces significa que no la quiero ejercer. Entonces, fíjense, veamos la put. La put está in the money cuando el precio de mercado es más bajo que los 10, que el precio de ejercicio. Ambas están justamente al filo del dinero cuando la acción vale en el mercado 10 y el contrato dice que la puedes comprar por 10.
Me da lo mismo usarla. ¿Se entiende? Después, tú dirías, oye, si yo la puedo comprar por 10 por contrato, pero voy al mercado y vale 2, entonces la opción está out of the money la call. Entonces, y eso pasa cuando el precio de mercado es más bajo que el del contrato, pues nadie ocuparía el contrato. Todo lo contrario para cuando está por encima de eso. Entonces tú quieres ejercer la opción de compra cuando el precio de mercado es 400 y tienes la posibilidad de comprarla por 100. Pero por el contrario, no usarías el contrato si tú la puedes vender en el mercado a 400 y por contrato solo la venderías a 10. ¿Se entiende? Entonces fíjense que uno cuando contrata el seguro, si tú tuvieras un auto, digamos, de 10 millones, ¿pagarías 10 millones por el seguro? No, No. ¿Cuánto pagarías mensualmente? ¿Cuánto creen? menos, ¿o no? ¿Cuánto? Díganme un precio. No sé. ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien paga el seguro de alguien tiene auto y paga un No. seguro? ¿Alguien pagaría 500.000 pesos mensuales? Si tengo un Ferrari, sí. Ya, si tengo uno de 10 millones, ¿cuánto pagan? Es que, no sé, creo que mi Swift paga 35, igual es alto porque es un auto muy chocado. Listo. Entonces, fíjense que eso le va a dar otra cosa, depende del riesgo, el riesgo que te choquen, el riesgo si te lo roban, entonces si tú tienes una RAV4 o tienes un Yaris, seguro que el seguro es más, valga la redundancia, seguro que te van a cobrar más por la prima del seguro porque un auto muy robado, etc. Entonces, mientras más riesgoso sea esto, más alto. Piénsenlo como en el extremo, oye, los que hacen deporte extremo, literal, tienen unas primas de seguro gigantescas o no se las dan, porque es demasiado caro. El riesgo de que muera saltando en paracaídas es muy alto. ¿Entiendes? Entonces, lo que va a suceder en esos casos es que tú dices, oye, la opción que es el seguro no puede valer lo mismo que el auto, porque si no nadie lo usaría. En el fondo yo quiero reducir un poco el riesgo, como, mira, yo voy a pagar 50 lucas todos los meses para hacerlo un número redondo, o 35, y eso es el 0,5% del valor del auto, y eso suena bien. Y así yo pago toda la vida 0,5, que es mucho más suave que ahorrarte eso, pero que un día choquen el auto, te lo roben y tengas que pagar 100. ¿Se entiende? Entonces como que mitiga un riesgo. Y entonces porque la persona tiene un auto o pocos autos, pero la compañía de seguro tiene 1 millón de asegurados. Entonces la probabilidad de que todos choquen al mismo tiempo, en teoría uno pensaría que es baja. ¿Se entiende? Entonces, ahí lo que uno hace fundamentalmente es decir, oye, la opción, la call o la put en este caso vale una fracción del precio del activo subyacente. Entonces, si la acción valía $2 y es súper improbable que tú vayas a ejercer la opción, por eso el profesor Bonifaz decía, oye, vale 2 centavos. Entonces, si tú en realidad tenías $2, digamos $2 nomás, para comprar la acción, pero puedo comprar la opción por 2 centavos, puedo comprarme 100 opciones. Entonces, si la acción sube, voy a ganar 100 veces más rápido. Por cada centavo que suba por encima de los $10, entonces voy a ganar 100 centavos, $1 por cada centavo. ¿Se entiende? Entonces, si yo hubiera comprado opciones a 10, sube hasta 4,83, me gané $473 multiplicado por 100, $47.730. ¿Se entiende? Por eso que se habla del apalancamiento, lo decían en la noticia súper harto del ejército de traders en el fondo. Que como tú estás comprando o estás invirtiendo una fracción, normalmente esto crea apalancamiento, que tus posiciones se disparan, literal, piénsenlo con una palanca física. Entonces, como que tú estás apostando a 100 veces. No sé, hay algunas plataformas de trading que llegan hasta 500. Depende de qué tan volátil sea el activo. Pues en acciones normalmente es más apalancamiento, porque es un activo seguro comparado, por ejemplo, con las criptomonedas.
O comparados con los NFT, por ejemplo, ya más complejos, activos de bienes de arte, digitales, certificados de que eres el primer dueño en el blockchain, una cosa ya así, muy volátil, muy sofisticada, muy líquida. ¿Se entiende? Entonces, la call te da la opción de comprar a un precio pactado y la put te da una opción de vender a un precio pactado. Si lo vas a utilizar o no, depende si la acción sube mucho, ocupas la call. Si la acción baja mucho, ocupas la put. De hecho, por eso el profesor Bonifaz se dice que, oye, yo podría armar un spread. Normalmente un zero cost collar es que tú compras una opción y pago, por ejemplo, los 2 centavos y vendo otra opción con un precio de ejercicio que me dé justamente 2 centavos. Entonces compré una, vendí la otra, pagué 0 y me queda una banda de precios. No sé, pues en que la acción la puedo vender en 8 y la puedo, o máximo 12. Y ahí se mueve el rango. Entonces yo le apuesto como un rango de precios que va a llegar la acción en 2, 3, 5, 10, 20 meses, lo que sea. ¿Sí? No es simple. Tenemos 2 cursos completos, 2 trimestres en el Magíster de Finanzas para explicar derivados. Entonces, traté de simplificarlo lo más posible. Profe, Ujú. si nosotros compramos, o sea, esta es la opción de compra a $10, pero después estas opciones expiran, ¿cierto? Tiene una fecha. Sí. Y si a esa fecha, en vez de $10, están a 5, por ejemplo, uno solo pierde los primeros 10 que invirtió, que compró. O sea, los 2 centavos iniciales. Ah, o sea, claro, el Pierdo las monto que invirtió 50 al lucas que le precio. pago al mes a la compañía de seguro nomás. Pues no pierdo el auto completo, ¿se entiende? Ah, ya, perfecto. Gracias. Por eso que tú podrías tener una estrategia que es un portafolio cubierto. Yo me compro la acción y una put. Entonces digo, oye, me voy a comprar las acciones de GameStop y tengo la opción de venderla a 10. Estoy seguro que la voy a vender como mínimo a 10. ¿Se entiende? Como tuve que pagar el seguro, oye, es igual que cualquier otro seguro, no es un seguro médico, un seguro de educación, un seguro por arriendo en las propiedades inmobiliarias, etcétera. Yo digo, voy a rentar menos, pero tengo la seguridad que todos los meses me van a pagar. Tengo la seguridad que mínimo va a valer 10 la acción de la que compré la opción, la put en ese caso. ¿Sí? Y al revés, por ejemplo, los que tienen moneda, digamos fiat money, monedas reales no criptográficas, entonces los que tienen que pagar dólares, etcétera, compran una call, porque dice, oye, yo tengo que pagarle al proveedor o al que le importé cosas, no sé, 3 millones de dólares, quiero que máximo valga 750, por ejemplo. Pero si baja a 700, a 650, a 600, quiero poder aprovechar ese espacio. No quiero estar a todo evento a 750. Lo que más se hace es un futuro que es a 750. Pero podría querer aprovechar la bajada. Pero si no, sé que lo máximo que voy a pagar es 750. Sí. Profe, Ahí. le puedo hacer una pregunta. Es que en la charla del profesor, él decía que los market makers eran los que empezaron a vender como estos calls a todos los usuarios de WSB, de sí. Ajá. Y mi pregunta es, ¿hay algún límite de calls que se puedan vender? Como No. de qué manera ellos aseguran de que, porque al final eso es lo que decían, que habían vendido como el 140% de las acciones de GameStop, entonces, ahí cómo devolverían esa plata? No pueden, po. Por eso yo tengo que empezar a comprar más. Es como una estampilla, po. Tú sabes que alguien va a quedar abajo de la estampilla, pero quiero ser el que está corriendo más rápido al principio, para que si me aplastan un poquito, ¿no? Tú sabes que el 40% está especulando, entonces va a tener que perder plata nomás. Perfecto. ¿Se entiende? Pero esa parte es que vendieron en corto más acciones que las que habían. Claro, Entonces claro. tú tienes un auto y me vendiste 2. Perfecto. O sea, si yo te digo ya págamelo, entonces tú tienes que salir a comprar un auto, pues, y como está ahí escasez de auto, tú empiezas a ofrecer 10, 11, 12, 15, hasta que cumplir con el contrato ofrezca, y ya, ¿sabes qué? Pásame 16 en efectivo y ahí quedamos a pate. Pero si la acción sigue subiendo, yo te pido la acción, no te pido el efectivo. ¿Se entiende? Por eso que los derivados en general. Yo trabajaba en la mesa de dinero del Santander en la parte derivada, entonces esto me es muy natural. Tienen 2 tipos de compensación, tienen FDF o NDF.
Si es NDF, es Non-Delivery Forward. Eso significa que tú me pasas la plata nomás. Entonces yo te compré petróleo, oro, plata, cobre, etcétera. Da lo mismo en qué parte del mundo, yo te transfiero la diferencia entre el precio que tú dijiste y lo que te cueste comprarlo en ese momento que tú vas a usar. Si Perfecto. es FDF, For Delivery Forward, entonces tú tienes que traerme el cobre y ponérmelo invento en Mejillones o en San Antonio, etcétera. Entonces hay un costo de llevarlo hasta allá, hay un costo de almacenaje, etcétera. Y entonces que, por ejemplo, eso influía significativamente en el caso del petróleo negativo. Oye, no hay más espacio, pues no, es que cómo no van a haber bodegas, no hay, pues tendría que empezar a tirar container al mar de la gente que trae grano, al Golfo de México, etcétera. Bueno, yo boto toda la carga de aquí, pero tenéis que pagarme. Y por eso los costos de almacenaje subían de $50,000 por cada día de buque a $200,000 o inclusive en el máximo a $400,000. Entonces tú dices, oye, me cuesta 8 veces más solamente almacenarlo. Por eso que al final termino perdiendo. Pero quizás perder algunos días es mejor que cerrar la fábrica, la extracción petrolera en eso. Pero al final igual es como un ciclo vicioso porque al comprar como más acciones para tratar de compensar iba aumentando más el valor, ¿o no? Sí. Ah, Por ya. eso, normalmente cuando uno vende en corto, que creo que lo explicamos la semana pasada, el precio tiende a bajar porque todos están vendiendo, pues nadie quiere comprar. Pero cuando tengo que cerrar la posición, entonces tengo que comprar, pues porque yo agarré tu acción, la vendí y te prometí pagar en 2 días, pues entonces a los 2 días yo tengo que salir a buscar. Entonces parto a las 10 de la mañana, que es el momento más líquido, y chuta, no encuentro a nadie, a las 11, a las 12 ya. Si a las 2 no la tengo, entonces me van a reventar. Me van a meter una multa, tú no puedes ser un corredor de bolsa además que incumplas con eso, porque alguien lo va a compensar. Normalmente una bolsa tiene una clearing house, una cámara de compensación. Entonces ellos se van a encargar, pero te van a vetar de la bolsa y tu negocio depende de eso. Entonces me empiezo a desesperar y me vuelvo loco y termino pagando cualquier cosa. Ah, ya, ya. Ya verás. ¿Entiendes? Y Sí. digamos que el mercado de los derivados además es más grande que el mercado de los activos reales, porque es altamente especulativo. Entonces tú dices, oye, yo te apuesto a que mi casa sube de valor. Ya, y todos creen lo mismo y entonces 10 personas apuestan a eso. Bueno, pero no hay 10 casas, Perfecto. ¿entiendes? Entonces tú dices, no, pues si yo te apuesto la diferencia, pero si a alguien se le ocurre venir a buscar la casa, entonces ya vamos a tener problemas. Entonces, además, fíjense que la diferencia de un derivado con un activo, digamos, más simple, es que tú dices, oye, el bono se hizo por lo que tú hiciste. Oye, tú compraste $1,000, un depósito a plazo, divisa, o no sé, un cuadro, cualquier activo. Se hizo por $1,000. El derivado se hace sobre un valor nocional. No piensen especulativamente, pero por ejemplo, tú podrías ser una empresa, la autopista, que emitieron un bono en tasa flotante. Entonces tú dices, oye, yo te voy a pagar la tasa de política monetaria más un 3% todos los años. Ah, ya. Si la tasa de política monetaria sube mucho, la empresa empieza a tener unos gastos financieros gigantescos. Si baja a los niveles actuales, entonces paga súper poco y es bueno. Pero la empresa dice, oye, pero capaz que el Banco Central se vuelve loco con la tasa de política monetaria y nuestro negocio es la autopista, entonces vamos a tratar de fijar eso. Y entonces puedo hacer un swap. Y entonces tú dices, ya, ¿cuánto es lo que va a fijar? $100 millones, $200 millones, $500 millones, $5,000 millones. Yo no tengo por qué haber emitido el bono por 100, por 200 o por 500 para hacer eso. De plano, la crisis subprime está basada en eso, y algo vamos a tratar de ver la próxima semana sobre eso. Un CDS, un Credit Default Swap, es un seguro contra el riesgo de impago, pero yo no tengo que tener el activo subyacente, yo solamente puedo comprar la póliza de seguro e ir a reclamar cuando baje la temperatura, así como un seguro de clima. En ese caso es que yo apuesto que el banco A, que el banco C o que la persona X no pague. Los seguros del clima es lo mismo. Entonces tú dices, oye, si llueve en menos de 300 cc, uno creería que tú eres un productor de algo y entonces te estás cubriendo de eso, pero tú podrías especular con el clima nomás, pues otro tipo de inversión.
¿Entiendes? Así que por eso que podría ocurrir y ocurre normalmente que si todos esos contratos se usaran al mismo tiempo, el mercado real no resiste. Pero uno dice, oye, eso es súper malo. No, no es tan malo. Eso le da liquidez al mercado. Y la liquidez reduce los costos de transacción a cero, como en el caso de las comisiones de Robinhood. Entonces, por eso existen los market makers. Un market maker normalmente se dedica a eso, a crear mercado. O sea, tú tienes acciones de la clínica Las Condes que son súper poco líquidas. Entonces, yo tengo contratado a Invento, BTG Pactual, que esté todo el rato, oye, aquí hay acciones, aquí hay acciones, aquí hay acciones, y que haga opciones y que dé posibilidad de ventas cortas para que se estén transando, porque si no, quedo relegado en la vitrina, la gente se olvida de tu papel. ¿Sí? Paula, tú habías levantado. Sí. Profe, es que me quedó una duda sobre cuál era el riesgo que se crea con lo de temas 4, que era como Ajá. este tiempo de espera, Ujú. y lo otro sobre como la definición sobre el delta y gamma, como que qué incidencia tienen estos como en las acciones. Ya, mira. No es sobre la acción, es sobre la opción, el delta y el gamma. Eso ya es más complejo, pero el otro puede ser más simple. Tú dices, oye, tengo una urgencia y yo creo que los autos van a bajar de precio. Entonces, ya yo te vendo el mío, tú me dices. Ya, y tú no tienes el auto. Pero fíjense que en el periodo de retiro del 10% del año pasado, yo diría que de agosto a noviembre fue súper intensivo para la automotora. Máximo tenían 2 días en inventario el auto, lo cual quería decir que lo trajeron así desde San Antonio a Santiago y chao. Ni siquiera lo tuvieron en exhibición, estaban todos prevendidos. Entonces, si alguien fue en ese momento a una concesionaria, no había nada. Lo que había eran usados, no había nuevos. Entonces tú dices, oye, me demoro 2 días en conseguirte el auto, entonces si me dais 4 puedo encontrar un súper buen precio. Ya, pues lo que pasa es que justamente cuando tú tenías que cumplir con el contrato, saliste a buscar y no queda. Y no queda, y no queda, y no queda, y te empecé a poner nervioso. Y entonces en ese momento yo digo, ya, ¿dónde está el auto? No, no hay. Te pago te devuelvo la plata que tú me ofreciste. No, pues, yo quiero el auto y el auto ahora vale en 4 días 20% más, 30% más, 50% más. Entonces fíjense que hay un problema en la venta corta. Si tú compras simplifiquémoslo todo auto, un auto por 5 millones y te lo roban o se quema y se reduce a cero, ¿cuánto perdiste? Si pierdo todo el auto de 5 millones, ¿cuánto perdí? ¿Pero tengo seguro o no? No, sin seguro. Ah, los 5 millones. Claro. 5 millones, ya. El 100% de mi inversión. Si ustedes venden un auto que todavía no tienen, que es la venta en corto, por 5 millones, y lo salen a comprar, pero lo compran por encima de 5, ¿cuánto pueden perder? ¿Su diferencia? ¿Cuánto? ¿Pueden perder más de 100%? Sí. Sí. Podrían comprarlo a 10, a 15, a 20, a 30, a 80, a 200, etc. En especial con activos que se muevan más rápido como las acciones. Mucho más con las criptomonedas, por ejemplo. Entonces eso hace una diferencia significativa. En la venta corta puedo perderlo todo y más. En la compra puedo perderlo todo y me voy para la casa. A pata, pero me voy para la casa. En el otro no me voy para la casa, me voy para la cárcel. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia significativa en ese caso. Y ahora, la otra pregunta. Delta y gamma, ya. Esto es súper complejo. Esto sería al final del segundo curso de derivado en el Magíster de Finanzas. El precio de la opción depende de ciertos factores. Uno que parece ser evidente es el precio de la acción, que es el activo subyacente de ese contrato. Entonces, fíjense que se habla de derivados financieros porque su precio deriva de otros activos más complejos. Entonces uno dice, oye, el precio de la call depende, por ejemplo, de cuánto valga el precio de la acción. Ya. Depende del precio de ejercicio. Como tú lo vas a comprar en el futuro, depende del valor del dinero en el tiempo, es decir, la tasa de interés.
Depende del riesgo que tenga. Si esta es una acción mucho más volátil, las call y las put sobre esa acción van a valer más, porque imagínense la distribución de los precios, hay más probabilidad de que caiga en valores extremos que si tu acción es una empresa así súper tradicional, utility, agua andina, Enel, etcétera, que los valores están más cerca del promedio, no están tan lejos del promedio. Además, depende del tiempo. Mientras más tiempo haya para comprar, entonces más es la probabilidad de que tú quieras ejercer la opción. Al menos en el caso de la call. Y eventualmente si una acción y yo digo, oye, tengo la opción de comprarla en un año, yo tengo la opción, pero no la acción. Si la acción paga dividendo en ese año, yo no los recibo. Por lo tanto, el que compre la opción de comprar, pero no compre la acción, no recibe los dividendos, debería influir eso en el precio de la call. ¿Qué tan sensible es el precio de la call a cada uno de esos posibles 6 factores? Son justamente las letras griegas. Delta, gamma, volga, teta, etcétera. Entonces es como la derivada, digo, no es como, es la derivada del precio respecto a alguno de estos factores. Entonces, gamma y teta tienen que ver con la que es con el activo subyacente y gamma es la segunda derivada porque no es lineal, entonces para ver la convexidad respecto al precio del activo subyacente. Porque en el fondo yo podría decir, mira, voy a tratar de ponerlo en términos, insisto, esto es complejo, así que ojalá retengan la mitad. Yo dije, oye, la call vale 2 centavos. La acción valía, pongámosle 2, solamente para que pase esto. Entonces, fíjense que si sube acá ya, si el precio de la acción empieza a subir, ¿qué pasará con el precio de la call? Sube. Sube No. ya, sube. Porque cada vez estoy más cerca de ejercer la opción, entonces como que huele más que te va a ir bien. Entonces sube. Pero si esta sube hasta $3, ¿cuánto sube esta? Proporcional. Listo. Entonces va a subir hasta 1,02. No es directo, pero quiero hacer el punto. Porcentualmente, ¿cuánto cambió el precio de la acción? 50%. 50%. Proporcionalmente, ¿cuánto subió el precio de la opción? ¿Se entiende? Por eso que se habla de que está apalancado. Todo lo que suba la una, la otra se dispara, y todo lo que baje, la otra también se dispara. El gamma podría ser justamente lo que haya subido el precio de la opción comparado con lo que haya... El delta, perdón, eso es el delta. Con lo que haya subido el precio del activo subyacente. Se fijan que si alguien es súper matemático, dice, oye, el cambio infinitesimal que ocurrió en el precio de la opción, el cambio que ocurrió en la acción, la división entre ambos es la derivada. Profe, Uh-huh. que ahí, o sea, bueno, entendí esto perfecto, pero me quedó la duda del tema de usted dijo que entre que se da la opción y la acción paga dividendos, o sea, los que tienen la acción pagan dividendos, que afectaba el precio, como que ahí se me enredó la cosa. ¿Cómo afectaba el pago de dividendos en el periodo de la opción al valor, al valor de la opción? Digamos esto, tú tienes acciones de agua andina y te pagan dividendo, ¿tú quedas mejor o peor? ¿Yo tengo qué, perdón, profe? Acciones de agua andina y te pagan dividendos. Acciones. Ah, mejor. Mejor, listo. Tú tenías la opción de comprar acciones de agua andina y agua andina pagó dividendos. Tú teniendo la opción, ¿quedas mejor o peor? Ah, peor. Listo. Entonces los Ya. dividendos influyen negativamente en el que tiene una call, positivamente en el que tiene una put. Pero eso es sofisticado, o sea, no se torturen hasta que final de finanzas 2, si alguien después quiere seguir el magíster de finanzas. Creo que como No, que gracias. hablamos de cosas avanzadas. ¿Sí? ¿Qué otras dudas?
Yo tengo una duda, profe, que no, se me cortó un poco el internet, no sé si ya lo dijo, pero en cuanto a al ámbito legal que el Ujú. profesor expone en su webinar, no lo entendí muy bien cómo incidía la legalidad en el asunto de GameSpot. O sea, Roberto dice que no es ilegal de plan. Por eso él dice que no podría demostrarlo en un juicio si fuera un peritaje. Pero sí hay algo que está súper al margen, porque justamente esto depende de cada país. O sea, si uno entra a cualquier página europea, lo primero que te dicen los cookies, tiene una regulación de proteger la información, que no es lo mismo que tienen en Estados Unidos. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Oye, mira, el front running es ilegal. Yo tengo una corredora de bolsa y ustedes me dicen, oye, quiero comprar 500 millones de dólares en acciones, no sé, súper ilíquidas de Schwager, que se dedica al carbón. Entonces, yo primero compro todas las acciones de Schwager, después compro las tuyas, entonces yo las compré más barato porque después voy a tener que presionar con una orden súper grande, exceso de demanda produce que suba el precio, y entonces mi portafolio se va a revalorizar, entonces sube 7, y entonces después de eso yo vendo mis acciones de Schwager. Fíjense que yo corrí antes que ti, por eso se llama front running. Normalmente cuando hay inversionistas institucionales, AFPs, compañías de seguro, etcétera, mueven el mercado. Por eso yo tengo un broker que camufla las posiciones. A veces a la mesa decían, oye, ¿cuánto cotizas 500 millones de dólares? ¿Para qué? ¿Para comprar o para vender? No, no sé. Podría ser cualquier punta. Entonces uno tiende a dar como en la punta media, por si fallo, fallo igual para los dos lados. Entonces, eso provee que nadie sepa lo que va a pasar, porque si alguien sabe lo que va a hacer una FP, es información privilegiada. Entonces, front running es justamente utilizar esa información privilegiada y saltarte el deber fiduciario. Tú primero vas por ti y luego por tus clientes, siendo que el deber fiduciario de un corredor de bolsa o de cualquier otro gestor de cartera es por el contrario, actuar por tus clientes con la misma responsabilidad que actuarías por tu portafolio propio. ¿Se entiende? En este caso, no es que haya front running, porque Robinhood no va y toma posiciones antes que los usuarios. Lo que pasa es que le Pero si entrega todavía la la lista, información del libro de órdenes de los usuarios a otro. Entonces está al filo de la ley, no lo usa él, lo usa un tercero. Nadie le dijo que no vendieran el flujo de datos. 90% de sus ingresos provienen del flujo de datos, ¿se entiende? Porque si no es insostenible una corredora que no cobra eso, ¿se entiende? Es igual como, yo creo que como en un mes más vamos a traer a mi amigo Pancho Ibáñez que trabaja en Wall Street, en la parte de Asset Management, en Credit Suisse, literalmente en la calle Wall Street. Entonces uno dice, oye, ¿cómo hago un ETF, un fondo, un Exchange Traded Fund, que históricamente han cobrado costos de administración súper bajos, pero con fin negativo? O sea, si tú me pasas tu plata para administrarla, yo te pago. Chuta, de alguna forma tiene que sobrevivir el gestor, cómo paga los sueldos, cómo paga los programas informáticos, los analistas, la oficina, etcétera. No, como que no sobreviven a cero ingresos, pues entonces como que una parte de este inversionista quizás no informado es que cree que podría haber algo gratis, pero una ley de las finanzas, y lo refuerza Roberto, de hecho en la charla, es que no hay almuerzo gratis. De alguna forma tiene que obtener ingresos en la compañía, si no va a quebrar eventualmente. Y por eso en la página que les posté en la mañana, una de las nuevas o de las atractivas ofertas públicas iniciales podría ser Robinhood, 50 mil millones de dólares. ¿Cómo va a valer 50 mil millones de dólares si tiene cero ingresos? No, es que sus ingresos no vienen de las comisiones, vienen de otra cosa. ¿Entiendes? Raya para la suma, todavía no es ilegal, pero quizás deberían regularse como esta parte de las finanzas tecnológicas. FinTech en general, diría que Suiza está avanzado, China está súper avanzado, pero todavía queda mucho. Por eso que a finales del año pasado, por ejemplo, la oferta pública inicial, que iba a ser la más grande de la historia, hasta el momento de Alibaba, la más grande de la historia, la bloqueó el regulador chino, que era Ant, justamente como la parte financiera de Jack Ma, el fundador de Alibaba, AliExpress. Entonces, porque están viendo ese tipo de cosas, como que las finanzas tecnológicas se han desarrollado mucho más rápido de lo que la regulación siempre es reactiva.
Entonces el crowdfunding, las ICO, las emisiones de monedas, no las IPO, las emisiones de acciones, mucho que tiene que ver con el financiamiento de las pymes, etcétera, como que la regulación va atrás, siempre va atrás, nunca se adelanta. Pero, profe, ¿eso no Ujú. termina siendo como inmoralmente financiero? O sea, a lo que voy es que el hacer uso de la información de tus clientes no resulta muy alentador, creo. O sea, de Pero alguna puede ser forma que tus siento que se clientes manipula estén el mercado, autorizados, ¿o no? pero quizás el cliente no entiende el mecanismo de financiamiento de la empresa. Y eso igual Pero sería como aprovecharse de su credulidad, no, en es que, última término. bueno, puede ser que esa fuese una discusión filosófica. Creo que ahí sí, en ética de finanzas se ha avanzado mucho, sobre todo la certificación internacional en finanzas. El CFA tiene mucho, digamos que como el 15 o el 20% de todo lo que hay que hacer para certificarte como CFA está relacionado a ética en finanzas. Entonces creo que esa parte sí está ahí. El resto es que cuando te aparece el término y condiciones, ¿cuántos lo han leído alguna vez? En cualquier cosa, al comprar por internet, al entrar a Facebook, a Instagram, a TikTok, no sé, cualquier cosa. Nadie lo lee, pues puede ser que ahí, oye, nosotros le vendemos tu flujo de información a la gente. Y lo otro que no me quedó muy claro, ya al final de la exposición del profesor, Ujú, menciona como una movida de Robin Hood en cuanto al cierre de sus compras, como que hubo un periodo donde no permitió comprar, porque al ujú, parecer una de las hedge funds que estaba como aliada con Citadel estaba reportando pérdida y Robin ujú. Hood, como que hay una suerte de triangulación que de alguna forma también me parece sospechosa al menos, ¿o no? Al Podría menos ser. sospechosa, pues claro. O por eso oye, si fueran a juicio es más difícil de probar. O sea, piensen que si existe un delito financiero, if, ¿sí? Muchas comillas, es bien difícil de probar. Por ejemplo, las sociedades cascadas fueron a juicio y no se pudo probar, no lo pudo probar la super de valor en ese momento, la Comisión del Mercado Financiero. Entonces, como, oye, parece súper sospechoso, demuéstralo. Demuéstralo, si no, tú siempre eres inocente antes de ser culpable. Entonces, si hubiese algo que al menos es sospechoso, es que pasa esto. Cuando tú vendes en corto, podría pasar esto. Tú dijiste, oye, voy a vender la acción en $2 porque creo que va a caer a 30 centavos. En el peor de los casos, si tú la hubieras comprado a $2 y cae a 0, pierdes 2. Si tú vendiste en corto a 2 y empieza a subir 3, 5, 8, 10, 20, 50, 200, ¿va a salir a comprarla por 200 o te arranca? O sea, debería pagarla, pero Debería, igual pero claro, no, claro, no sé si si yo pasa en la práctica. perdí 10.000%, pues, entonces, ¿quién quiere arruinar su vida por eso? Me arranco. Como todos saben que hay un riesgo de arrancarse, en el fondo de no honrar el compromiso, lo que sucede es que tú vas a tener que, por un lado, tú tienes que constituir una garantía. Tú tienes que pasarle plata al corredor de bolsa, quizás no efectivo, pero instrumentos de money market, por ejemplo, bonos del Estado, depósito a plazo, etcétera, que él pueda decir, oye, si tú no te si tú te tratas de arrancar, yo agarro esta plata y compro y cierro la posición y no quedo mal parado. Normalmente, si empieza a subir mucho y empieza a subir el riesgo de que tú te arranques, te hacen un margin call, una llamada de, oye, rellena el margen, si no te liquido esto, te liquido esto. Pero en casos extremos puede ser que te hagan el margin call y tú ya perdiste nomás. Y por eso es que la corredora de bolsa ahí tiene que perder plata nomás en esa venta corta. Lo que pasa es que tú dices, oye, cuando dejan de transar la acción, eso pasa mucho. Por ejemplo, tú avisaste que se murió Steve Jobs. Chuta, el mercado no sabe cómo interiorizar eso. Entonces, si hay como transacciones, demasiadas transacciones, o el precio se mueve mucho de la acción, da lo mismo sea hacia arriba o hacia abajo, en general los reguladores bloquean las transacciones por un periodo de tiempo. Por ejemplo,
Cuando el 9 de junio del 2011 la Polar dice, oye, de la mitad de mi balance las cuentas por cobrar no existen, la Super de Valores bloquea las transacciones. Las bloqueó como un mes para que el inversionista pudiera ver más o menos, hubiera alguien que te diga, oye, si toda la información financiera es falsa, ¿qué es lo que nos queda? Para que alguien pudiera interiorizar eso. Entonces, fíjense que se cierra más o menos a 3.000 pesos. Cuando se vuelve a transar, se transa a 1.500. Ya, como bajó 50%, se cierra de nuevo. 2 semanas más. 2 semanas más se abre a 600 pesos. De nuevo se bloquea. Oye, va a 60% abajo. Entonces uno dice, chuta, después la abrí y bajó suavemente los siguientes 10 años hasta los 3 pesos que vale hoy día. Pero se dejan de transar las acciones. Lo que pasa es que Robinhood no dejó de transar las acciones, impidió que los usuarios compraran acciones, que es distinto, pero sí podían vender en corto. Y cuando tú vas y compras, no necesito constituir ni una garantía porque yo dije, oye, te compro. Cuando tú vendes en corto, tú tienes simultáneamente, por eso que en Chile se habla de las acciones que son simultaneables, que puede ocurrir esto, tú dices, vendo y simultáneamente me comprometo a comprar en un mes más la acción. Entonces, para que tú honres el compromiso, debes dejar una garantía. ¿Se entiende? Entonces, porque fíjense que al final la venta corta no es muy diferente a un préstamo. Entonces, si tú vas a pedir un préstamo hipotecario al banco, tú dejas en garantía la casa o el departamento. Lo mismo con un crédito automotriz, lo mismo con un crédito de capital de trabajo. Aquí en la venta corta, la garantía es que tú pongas cash. Y entonces, si tú dices, oye, es que no podemos constituir las garantías, lo que deberías cortar es la venta corta, no la compra, porque la compra, por el contrario, te va a producir más efectivo, entonces eso te va a mejorar las garantías, no te va a empeorar las garantías. ¿Se entiende? Entonces eso es al menos sospechoso. Concuerdo con Roberto ahí que es difícil que uno arme un caso legal, etcétera, pero es al menos sospechoso porque tú dices que no puedes correr, pero estás corriendo. ¿Entiendes? Pero, profe, como lo que hizo Robinhood fue bloquear las compras de la acción y solo dejaba que los usuarios vendieran, Ajá. hicieron eso para hacer que el precio baje, obviamente. Sí, Pero eso no eso es es. como ilegal, onda atenta contra el libre mercado, no sé, siento que es como... Tantas cosas atentan contra el libre mercado. También pareciera como la manipulación del mercado, ¿no? Eso. Sí. La mano no es invisible, es súper visible. Pues tú no bloqueaste compra y venta, que eso sería justo. Tú solo compraste compra. Tú solo bloqueaste compra, perdón. Ocurre. Ya, pero por eso no es como ilegal. O sea, si yo llamo al regulador y le digo que pasó eso, no sé, ¿pueden sacar multa o algo? O O sí, claro, si Robinhood puede hacer lo que quiera. le pasaron una multa, 65 millones de dólares, o por una multa así como bien alta a Robinhood. No, sí, Robinhood también. Fuera de que obviamente todos la aman por comisiones cero, porque es fintech. Oye, si la fintech no es que todos sean buenos de corazón, es que es un desarrollo tecnológico, pero puede haber cosas fraudulentas como en Alemania, o sea, se pueden equivocar también. Lo que ellos dijeron es que era un error de la configuración nomás. Ya, no sé si les crea mucho, pero Bueno, pues que ahí ya por eso depende, pues, por eso ellos tratan de abrirse a la bolsa hace al menos unos 6 meses, y entonces como ahí está en medio en tela de juicio, y aparte, quieranlo o no, en el fondo ellos catapultaron esta idea del ejército de traders contra los grandes, pues entonces ahora que necesito que los grandes compren mis acciones, estamos medio peleados. ¿Se entiende? Entonces quizás no es un buen momento para abrirse a la bolsa, pero quizás después nunca más lo haya, porque si en realidad hay una burbuja y después esto se destruye y tu modelo de negocio no se catapulta, o la empresa pierde plata por tener tan pocas comisiones, entonces necesita apuntalar esto con más capital, va a tener que abrirse sí o sí, y como salga nomás. claro. ¿Se entiende? O sea, que es una parte significativa del riesgo que uno tiene al ir a la bolsa o a hacer una inversión. En ese caso, es que ellos tienen ese problema
tu modelo de negocio no está aprobado, etcétera, pero claro, pues es la oportunidad. Después, cuando esté probado, va a valer mucho más, entonces también, por eso que la IPO cada vez se hace más rápido el salir a bolsa, porque si no, los inversionistas del tipo Ángel o de Capital Semilla tienen más rentabilidad normalmente. Entonces, los más grandes, los institucionales, las compañías de seguro, se han quejado de que no le permiten acceder a ese tipo de cosas. Entonces quieren abrir la empresa a la bolsa mucho más rápido, están dispuestos a pagar más, pero para pegarle una mascada antes, no cuando ya está listo todo cocido, pues, sino que en la parte en que va a generar un hipercrecimiento. Entonces por eso también, que antes uno decía, oye, 100 millones de dólares le diría hasta hace unos 5 o 10 años, especialmente en Chile, era como el mínimo para abrirse a la bolsa. Pero en Estados Unidos, sobre todo en la bolsa tecnológica, ya trascendieron de las empresas small cap, las que valen menos de 500 millones de dólares. Tienen las micro cap, que valen menos de 100 millones de dólares, y tienen las nano cap, las que valen menos de 50 millones de dólares. Y está lleno de empresas de 10 millones de dólares, 5 millones de dólares, que para estar en la bolsa es una empresa, pero ínfima, es piñufla, es chiquitita. ¿Entiendes? Pero justamente esas son las que, oye, si vale 5 o vale 10, da lo mismo, sí, pues, pero rentó 100%. Ahí puede ser donde están las rentabilidades, pero quizás cómo es su información financiera, quizás cuál es el performance histórico que tiene, quizás quiénes son sus gerentes, no sé, tiene otro nivel de riesgo, y por eso que también lo que se plantea es que lo que uno ha hecho fundamentalmente quizás ya no es lo que se mira. Entonces tú dices, no, vamos a proyectar los flujos de caja. ¿Qué voy a proyectar si Tesla no tiene ni una cuestión, si Spotify no tiene ni una cuestión, si Uber no tiene nada? Si proyecto los flujos de caja vale cero, quiere decir que los inversionistas o son realmente estúpidos a morir o están mirando algo que no es la contabilidad. ¿Se entiende? Sí, ¿y usted va a comprar la acción de Robinhood si sale? Lo estoy pensando. Ya. Pero lo tengo en la lupa, lo tengo en la... O Avise, sea, pues, profe. apenas lo tenga claro, les voy a desarrollar la tesis de inversión. O sea, pero quizás deberíamos discutirlo en clases futuras. Cuando pasemos acciones la semana subsiguiente, yo creo que debiésemos discutirlo porque tiene sus pros y sus contras. O sea, creo que es como, no es para quedarse afuera. O va muy para arriba o va muy para abajo. Vamos a hablar ahí cuando veamos acciones del efecto de la oferta pública inicial. Que en general las acciones que se abren a bolsa suben, en promedio suben. Casi nunca bajan en los primeros días. Después puede ser Twitter, que baje el resto de su vida. Pero la primera semana, por ejemplo, hay como una efervescencia, como un exceso de demanda y hay algunos factores adicionales que hacen que suba. Entonces, aunque tú no creas en la acción en el long term, en el fondo, como en el largo plazo, todavía en el corto plazo puede ser un buen trade de 20% en un día. ¿Se entiende? Pero en ese sentido, yo en vez de ir, porque hay que hacer más cosas, hay que meterse al libro de orden, hay que ir a hablar con el corredor de bolsa antes de... La gracia de Robinhood es que está tratando de hacer que tú no tengas que ir a hablar con Goldman Sachs o con JP Morgan, tremendos bancos de inversión, sino que en su misma plataforma se puedan comprar sus acciones previo a que estén en el mercado, como que ellos mismos llenen su libro de orden. Entonces, pero digo, oye, si voy a ir un día por 20% y tengo que darme toda esa lata, yo prefiero ir por criptomonedas. Es algo que he ganado en día varias veces y conozco más, estoy más cerca, yo ocupo Binance normalmente, entonces como que para mí sería menos esfuerzo ir en ese sentido. Si va a ser una IPO que suba 100%, que por ejemplo el promedio en China, entonces ahí sería otra cosa. O sea que como que creo que puede ser atractivo, pero estoy analizando. ¿Qué más dudas? Yo tenía una última duda, pero no sé si nos Ujú. acercamos al break para después o no. No, ¿La hago no, nomás? dale. Ujú. Si podía explicar un poco la diferencia entre venta corta, cubierta y desnuda y por qué la segunda es ilegal. O sea, ¿qué es lo que la hace ilegal? Yo puedo vender en corto un activo que poseo y uno que no poseo. Tú eres invento, la raíz vial, y tú dices, oye, mira, yo soy el custodio, o sea, yo le guardo las acciones a mis clientes de 1 millón de acciones del Banco de Chile. Entonces, el Banco de Chile me ha mandatado para que se venda en corto, para que haya más compra y venta, sea más líquido, etcétera.
y podría generar ciertos intereses, la tasa del mercado repo, de repurchase agreement. Entonces, y yo le pago el 0,01% al Banco de Chile. Yo cobro de comisión o de a veces estos préstamos al margen o de hacer la venta corta 1%. Entonces me gano uno yo, el Banco de Chile gana 0,01% y los otros hacen lo que quieran. Tú podrías decir, oye, yo te vendo en corto la acción, pero no tengo ni una acción del Banco de Chile, pero me es súper rápido salir a comprarla. Entonces, tú podrías vender en corto acciones que sí tienes y acciones que no tienes. Y entonces las acciones que no tienes es el naked short sale, como la venta en corto desnudo, en el fondo, porque es algo como literal con algo que no tengo, pues entonces está desnuda la posición. ¿Entiendes? En el otro caso sí tengo la acción. Y ahí ¿Y por estoy qué la como segunda es cubierto. ilegal? Si también es como una suerte de préstamo. Sí, ¿O claro, es porque un no tengo nada préstamo, que lo pero respalda? no tengo nada que lo respalde. Sí, o sea, si la especulación per se no es mala, lo que pasa es que ese ya es tan especulativo que podría llevar a valores extremos en el mercado. Entonces, en especial, por ejemplo, ahí yo sí creo que Chile, en el sentido de proteger a los inversionistas, anda mucho mejor porque ellos han colocado históricamente listas de la acción en la bolsa, si son clase A, clase B o clase C, de qué tan líquidas son para eso. Entonces hay una lista negra, digamos, no se pueden vender en corto porque es imposible salir a comprarla. Entonces yo te puedo prometer que te salgo a comprar una acción del Sporting en Viña, pero no te puedo prometer que en 2 días te la tengo. Te puedo prometer que en 2 años te la tengo, pero tengo que empezar a darme una vuelta gigantesca para salir a conseguir una acción tan ilíquida como el Sporting en Viña. ¿Se entiende? Entonces, por eso que hay algunas acciones que de plano sería imposible de conseguir. Pues entonces, así es la regulación de Estados Unidos. Digamos que además la regulación no siempre tiene que tener lógica. Pero creamos que si Estados Unidos le pone esas regulaciones que de plano hasta la crisis subprime había desregulado todo, tiene que ser que algo de razón tiene en que no se permitan las ventas cortas sin nada. Gracias, profe. No hay de qué. ¿Qué otras dudas? ¿No hay más dudas? Ya, entonces, yo sé que es interesante el tema, por eso quizás no quisimos poner así como cosas de capítulos, después vamos a ver capítulos cuando vayamos más a la parte fundamental, etc. Pero quisiéramos cerrar la parte de la construcción de los flujos de caja para que después a la vuelta vamos a lanzarnos a preparar flujos de caja y ahí vamos a estar viendo el más tradicional, que eso todavía funciona muy bien para lo que nosotros decíamos de los activos que tienen que ver con real estate, sobre todo, infraestructura, bienes raíces, etc. ¿Sí? Entonces nosotros la semana pasada habíamos dicho, oye, mira, debiésemos tener que construir el flujo de caja. Algunas cosas, por ejemplo, si yo compro o vendo a crédito, deberían incluirse o no dentro de las necesidades operativas de fondo, justamente los fondos que necesita para funcionar u operar la compañía. Entonces, hay ciertas cosas que normalmente son un error de incluir en los flujos de caja de un proyecto. Por ejemplo, los costos hundidos. Oye, yo hice unos estudios de una prospección minera y me dio que era súper bueno. ¿Deberíamos desarrollar esta mina? No sé, los estudios ya los pagué. Entonces, si lo desarrollo, pagué 50 millones. Si no la desarrollo, también pagué 50 millones. Como entre ambas decisiones, seguir adelante con el proyecto inmobiliario, con el proyecto en un activo real o no, es lo mismo, entonces ese costo está hundido. Entonces, típicamente, los gastos de I+D, los gastos de reingeniería, los gastos de puesta en marcha, estudios legales, etcétera, todo eso ya está gastado, literal. Puede ser que a futuro te genere flujos de caja, pero no hacia atrás. Entonces, esos son irrelevantes para incluir en el flujo del proyecto. ¿Sí?
Si uno podría, por ejemplo, activar esos costos y después amortizarlo, por ejemplo, tengo un estudio que me da lugar a un activo intangible por 5 años, oye, ya los pagué, no lo voy a incluir como una inversión porque ya es irrelevante para tomar la decisión, pero sí el llevar más gasto al estado de resultados va a producir que la utilidad antes de impuestos sea más baja. Entonces, ¿qué flujo de caja va a disminuir eso? ¿Qué flujo de caja disminuye cuando yo tengo menos utilidades? ¿Nadie sabe? Si yo tengo una utilidad, los impuestos, eso es. Yo tengo la utilidad antes de impuestos, en vez de 1.500.000 lucas, bueno, pago 125 en vez de 250. Entonces, cada vez que tú puedes cargar gastos que provienen de flujos de caja pasados, pero me permiten reducir la utilidad, bienvenido sea. Por si acaso. Segundo error clásico que se comete es no incluir el costo oportunidad. Hoy que yo tenía este terreno botado, entonces como ahora lo vamos a usar para otra cosa, no incluyo el costo del terreno. Craso error. Fundamentalmente porque uno ese terreno, si tiene un valor alternativo, lo podría vender, lo podría arrendar casi a perpetuidad, entonces tiene un valor presente en la perpetuidad. Entonces tú dices, oye, no, es que no lo estábamos utilizando. Bueno, ese es que no tiene valor de uso. No quiere decir que no tenga un valor de liquidación. Entonces, siempre uno debe considerar lo mejor que pude haber hecho con ese activo, independiente que la empresa no siempre haga lo mejor que pudo. ¿Sí? Entonces, típicamente esos activos fijos, sean propiedades, planta de equipo, propiedades de inversión o cualquier otra contabilización, uno tiende a subestimar el valor que tendrían. Entonces tú dices, pero es que yo ya lo compré, no sale caja. Es cierto, pero si tú lo vendieras te entraría caja, por lo tanto la no entrada es equivalente a que tú hubieras desembolsado la plata, porque en el neto la empresa tiene menos caja, el fondo, el proyecto, lo que sea que estamos evaluando. ¿Sí? Además, normalmente cuando tú miras a la empresa en particular, uno dice, mira, las externalidades que producen. Típicamente, esto pasa mucho para los proyectos inmobiliarios. Las inmobiliarias lo ven más, ahora que los fondos, sobre todo los administradores generales de fondos, la AGF, se han metido súper harto en proyectos inmobiliarios, no lo ven tanto. Tú construyes una torre de edificios, un edificio con varias torres, eso quiero decir. Tengo la torre A, B, C, D, etc. Tú tienes entonces que desarrollar esto. Si el proyecto es un éxito el A, probablemente desarrolle B. Si es un éxito B, desarrolle C. Ya. Eso funciona bien para un edificio porque quizás no se canibalizan entre ellos. Pero si tú tienes un strip center que quizás pongo otro al frente, eso quizás quita flujo de gente. Entonces, o al revés, podría ser, oye, si amplío la gama de servicios, por ejemplo, Grupo Patio. Grupo Patio tiene un mall en Pedro Aguirre Cerda y que en principio era como un outlet, el outlet La Fábrica. Pero después le metí el cine, que quizás no es el típico formato al que uno le pondría el outlet. En general los outlets quedan como lejos, es como de destino, no es de paso, y el cine quizás es más de paso. Entonces tú podrías decir, oye, quizás esto atrae más gente y entonces tiene como una sinergia con el resto del proyecto, o podría ser perfectamente que tú tengas una canibalización. Entonces, si esto fuera un proyecto puro, uno diría, oye, si yo creo un segundo producto, así como Coca-Cola Life, eso le quita algo a Coca-Cola Light, algo a Coca-Cola Cero, algo a Coca-Cola normal, y no era ninguna de las anteriores. ¿Se entiende? Entonces, esas externalidades, sean que suman, que son sinergia, o que restan, que son canibalizaciones, deben incluirse en el flujo del proyecto. Normalmente esto pasa mucho con los malls. Entonces tú dices, oye, yo voy a construir el Plaza Los Dominicos, pero el Plaza Los Dominicos le roba algo de gente al Plaza Egaña, sin duda alguna.
y el Plaza Egaña quizás también le robaba algo al Plaza Vespucio. Entonces, por ejemplo, para el Parque Arauco de Kennedy era muy evidente, oye, yo tenía una parte que era más fácil todo lo que era Ñuñoa ir directamente al Parque Arauco. No iba a llegar al Alto Las Condes, queda muy arriba. Pero el Costanera Center ya te robó un poco de flujo de la gente en Providencia, sobre todo, porque era demasiado chico ir al panorámico. Y después el Plaza Egaña te robó otra gente, la que estaba, por ejemplo, en La Reina, que no iba a ir al Portal de la Reina, muy chico, tenía que ir al Parque Arauco. Entonces tú empezaste a perder una parte del flujo. Y entonces eso podría ser una externalidad negativa cuando tú decías poner otro proyecto, extender otra parte la carretera, darle algunos kilómetros más, poner otro túnel, etcétera. Cualquier proyecto que tenga que ver con activos de real estate. ¿Sí? Cosas que a veces se obvian. Los costos de envío, los costos de los seguros, la instalación y los intereses que se utilizan para financiar esos proyectos se deben incluir en el flujo de caja. Por una razón, porque nosotros dijimos, y operacionalmente, no tiene que ver con los intereses, sí, pero cuando tú construyes, y esto obviamente pasa mucho con los activos de inmobiliarios, tú construyes el activo, no compras la máquina y queda lista. Construye 1 año, 2 años, muchos años el Costanera Center, 20 años. Oye, durante 20 años generé intereses que fueron necesarios para darle la ubicación actual al activo. Por lo tanto, esos son parte de los desembolsos que necesito capitalizar en el activo y a futuro además voy a depreciar eso. Entonces, como los voy a depreciar, van a ahorrar impuestos a futuro. ¿Sí? Entonces, esos son errores clásicos que uno comete en la evaluación. Entonces, cuando uno está hablando de esto, fíjense que nosotros dijimos, particularmente con el caso de Cook County, tenemos la inversión que puede hacer, tiene que ver con que el proyecto podría ser toda la empresa. O tú podrías tener varias empresas. Por ejemplo, en temas de fondos, Patagonia Land por mucho tiempo lo hizo súper bien y tenía proyectos que duraban una vida útil estable. Oye, nosotros vamos a lotear terreno en el sur y vamos a hacer tanto. O los vamos a arrendar por tanto tiempo y los vamos a vender. O vamos a desarrollar departamentos y esperamos venderlo en 5 años. Fondo Independencia también lo hizo mucho así. Entonces, oye, voy a construir estas torres de departamento en la Florida y se van a liquidar todas en 5 años y después, y eso contempla la fase 2, la fase 3 del proyecto, etcétera, que se puede ir financiando con las primeras ventas y eso va a dar. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno considera si la empresa está en marcha desde antes, yo estoy invirtiendo solo en ese proyecto o estoy invirtiendo en la empresa completa. Entonces, fíjense y además algo que también lo decía Roberto fundamentalmente en el video, oye, las acciones de la empresa no son la empresa. Las acciones que vende la empresa participan en el patrimonio de la empresa y la empresa en sí es el activo. Entonces, muchas veces, en otro tipo de activo, cuando tú securitizas algunos activos, tú los separas de la empresa, tú inviertes en algunos solamente. En Project Finance pasa mucho esto, en generación de energía, sobre todo en energía eólica. Los que buscan inversiones verdes, que aparte los bonos verdes tienen beneficios tributarios importantes, lo tienen que comprar algunos tipos de inversionistas obligadamente, entonces reciben tasas de interés súper bajas. Oye, si yo solamente entro al proyecto energético Invento San Pedro de Atacama, o entro a toda la empresa que tiene 5, 10, 15, 20 proyectos, entro por país o entro a todos los países. ¿Se entiende? Entonces, ¿invierto en las acciones de Walmart en Estados Unidos o invierto solamente en Walmex? ¿Se entiende? Si tú consideras que la empresa en marcha, tú inviertes en todo esto, tiene una ventaja tributaria importante. Uno supone que si la empresa, por ejemplo, pierde plata 1 año y entonces no tiene que pagar impuestos, ese ingreso por impuesto lo puede recuperar de inmediato, es un flujo de caja automático. Si tú invertiste en un proyecto que no tiene historia y que no tiene otros proyectos y el proyecto genera una pérdida, entonces le queda un crédito tributario, no lo puede utilizar de inmediato.
Entonces, fíjense que si tú estás haciendo 2, 3, 5, 10 trip, a mí me tocó asesorar a un fondo de inversión que hacía eso, 10 trip. Dice, oye, si yo tenía destinado 100, 200 millones para pagar impuestos y en realidad tuve pérdida en 2, 3 o 4, oye, los 200 millones los puedo ocupar en hacer mejoras de uno, la expansión de otro, algunos costos de terminación, sobrecostos, sobre todo. Entonces, uno podría ocupar esa plata directamente, de inmediato, así que representa un flujo de caja de inmediato. Si yo no considero que la empresa sigue en marcha, entonces no va a ocurrir eso y te va a quedar, digamos, esta cuenta por cobrar con el fisco. Muchas comillas, porque el fisco no te la va a pagar, solamente te la va a permitir ahorrarte. ¿Sí? Eso genera además que al final del proyecto tú digas, oye, si todavía tengo este activo y se acabó el proyecto, ¿cuánto voy a recuperar de ese impuesto que me debe el fisco? Si se acaba el proyecto. Y Nada. nada, listo. Entonces eso era lo que reforzábamos acá. Jamás va a ser un flujo efectivo. ¿Entiendes? Entonces, el supuesto de cuánto es el horizonte de inversión es sumamente importante. Por eso fíjense que aquí son proyectos de más larga data, quizás una inversión más tradicional, aunque se les llame alternativa, porque tú puedes proyectar esto. Quizás para invertir en acciones, en especial en high-tech o en fintech, uno tiene que mirar otras cosas que quizás no sean los flujos de caja. Antonio. Profe, es que una duda. Estaba en la mañana escuchando la clase pasada y como respecto al valor de desecho, usted comentaba que, bueno, que el problema justamente del impuesto, como del IVA crédito, por ejemplo, era que no se iba a recuperar en el periodo, sino en el siguiente, entonces como que se... Pero igual se consideraba un flujo efectivo porque era plata que no iba a entrar. Y como que entonces me queda la duda porque son como opuestos a lo que estaba explicando ahora con lo que escuché en el video anterior. Ya. Lo voy a aclarar. Fíjate que, por ejemplo, tú estás diciendo este caso en el que yo tengo un ingreso por impuesto. Sí. Quizás no es el mejor color. Entonces tú dices, mira, este es el proyecto 1 de la empresa, pero la empresa es 1 más 2 más 3, no sé. Son 10 proyectos distintos. Entonces puede ser que entre todos los proyectos, voy a hacer la exclusión, del 2 al 10 tienen que pagar 2 millones en impuestos. El proyecto 1 perdió plata, por lo tanto tiene un ingreso por 400.000. Entonces, todo, ¿cuánto va a tener que pagar? 1.600.000. Listo. Entonces, tú tenías el pozo de 2 millones, pero dado que este perdió al tiro, agarraste tus 400. No tengo que esperar al siguiente año que tenga utilidad, pero si yo, por eso la idea de la puesta en marcha es súper importante, o sea, de la empresa en marcha, perdón. Si tú fueras solo uno y dices, oye, el fisco me debe 400, qué bueno, espérate hasta el próximo año, o cuando sea eso, que quizás es nunca. Si yo tengo más proyectos y veo la empresa en su conjunto, entonces puedo agarrar al tiro los 400 porque pago menos impuestos. Entonces, profe, ¿va a depender como del futuro si considero esos 400 como flujo de caja o no? ¿Eso es lo que entiendo? Tal cual. Ya. Por eso que hay que imaginarse, oye, ¿este es el único activo del fondo? Sí, entonces no tengo cómo recuperar los 400. ¿Existen otros activos en el fondo? Sí. ¿Puedo, o sea, tienen que pagar más que 400 si haya? Pues entonces lo voy a sacar al tiro. Como que es instantánea la recuperación de esos impuestos o no es instantánea la recuperación de esos impuestos. Ya, perfecto. Gracias. No hay de qué. Entonces, para cerrar esto, irnos al break. ¿Sí? Suponer si la empresa sigue en marcha o no podría ser súper significativo. Otras cosas que uno dice, oye, mira, es que yo en realidad no espero todo el año y llegar a abrir y al calcular la renta líquida y después cobrarle. Lo que uno hace es más bien anticipar mensualmente eso y pagar PPM. Bueno, los PPM, si tú pagaste 1 millón y después tu gasto por impuesto 1,5 millones, voy a pagar ese delta en abril en la mayor parte de los países. Entonces tú dices, oye, la diferencia en el valor temporal del dinero en esos 3 o 4 meses entre que tú le anticipaste 1 millón al fisco
y en realidad tenías que pagar 1,5, traído a valor presente, es súper magra, por no decir no existe. Entonces, como es tan insignificante, uno tiende a suponer que todo el gasto por impuestos se produce como un flujo de caja, porque además el supuesto en la evaluación de proyectos es que es difícil hacerlo mensual. Tú podrías hacer el mensual, pero lo terminas repitiendo anual. Pero tú supones que todos los flujos de caja ocurren el último día del año, entonces los castigas en valor presente todo el año. Tú dices, oye, pero si yo lo pusiera en enero, febrero, marzo, quizás se verían mejor porque los voy a castigar menos en el valor del dinero al tiempo. En ese sentido, es súper conservadora la idea de invertir en proyectos de real estate, esencialmente porque dice, oye, ya este es el peor caso posible. ¿Se entiende? Otro error que ocurre es evaluar el flujo financiado y no financiado. Por eso que se habla del flujo puro, decíamos la semana pasada, o no del flujo puro. El problema es esto. Si tú pagas intereses, ¿eso es un gasto o no? ¿Financiero? Sí, cualquier tipo de gasto, genérico gasto, si tú pagas intereses, ¿es un gasto? Depende del interés. No. ¿Existe la cuenta de gasto por intereses? Sí. Listo, sí es un gasto. Si tú pagas dividendos, ¿existe la cuenta de gasto por dividendos? No. No, listo. Uno es gasto, el otro no es gasto. Entonces, y este es un error, pero se lo van a encontrar a la mitad de su vida. No, pues que como es gasto, pago menos impuestos, entonces los intereses debería considerarlos dentro de la evaluación del proyecto. No, pues está mala esa decisión de inversión. Porque fíjense, ¿por qué pago intereses? Un préstamo, Ya, ¿por qué alguien puso plata? ¿Por qué pago dividendos? porque le estoy pagando plata a alguien. O sea, ¿Pero por al qué le otro. pago? Porque hay inversores, no sé cómo se dice. Inversores, claro, Inversores. pusieron plata, po. Listo, po. Ah, no, es que una es deducible impuestos, ese otro problema, quizá una es más barata y la otra es más cara, problema para la segunda mitad de Finanzas 2, pero eso no tiene que ver con el espíritu, los dos pusieron plata, entonces tú quieres evaluar el proyecto financiado, mete todo, mete los intereses y los dividendos. Tú quieres evaluar el proyecto sin financiar, entonces solamente los activos, da lo mismo quién está detrás de los activos. ¿Se fijan? Por eso que lo que hablamos de las acciones, oye, ya la acción está bien, pero quien compra las acciones puede mover el precio de la acción aunque no le pase nada a la empresa. Bitcoin. Oye, como Elon Musk le metió 1.500 millones de dólares, eso impulsó a que llegara a 62.000 dólares, el precio más alto que ha tenido en la historia. Entonces uno dice, oye, pero si el activo sigue siendo el mismo, sí, pues, pero es que aquí hay señales. Otras señales que al menos la parte, digamos, tradicional, los estados financieros, las proyecciones de los flujos de caja, no pueden capturar todavía. Pues. Entonces este es uno de los aspectos que uno debería mirar. Tampoco tratemos de cuadrarlo al tiro, porque como que estamos tratando de ver quizás inversiones más simples en principio, y quizás las lecturas hablaban ciertos temas que eran el menos del total, pero que hablan cosas más complejas. Ese tipo de cosas complejas las vamos a descremar mucho más durante el semestre. ¿Sí? Profe, entonces, ¿no deberíamos contar ninguno de los dos? Ninguno de los dos. Ya. Ninguno de los dos. ¿Sí? Entonces, lo que trata de buscar el inversionista es algo súper rápido, porque fíjense que eso sí es algo súper importante de la presentación de Roberto, que es algo que ocurre. Oye, la acción va a subir, eso puede ser una inversión horrible. Sube menos que el mercado, sube menos que un depósito a plazo, eso me dice cualquier cosa. O sube y después cae, o sube en 2 años, claro, todo debería subir por la inflación, pues eso no me dice nada. ¿Se entiende? Entonces, lo que los inversionistas miran normalmente, oye, ¿cuánto vale en valor presente? Eso todavía vale mucho porque tengo que ir a comprar la acción. ¿Cuánto va a rentar? Ah, ya es que esto es más comparable, porque si evalúo acciones europeas y acciones estadounidenses o asiáticas, tienen distintas monedas. Listo. Pero los inversionistas dicen, mira, y esto es mucho de parte de behavioral finance, de las finanzas emocionales que hay o conductuales. Si tú compraste una acción en 100 que empezó a bajar y a bajar y a bajar y a bajar y va en 20 y lleva 1 año y medio,
y después se empieza a recuperar, como a los 2 años, ya va en 50. ¿En qué momento la volverían a vender? Si ustedes la compraron por 100, bajó la mitad en un año, bajó otra mitad el siguiente año, entonces ya va en 25, y después empezó a subir. ¿Cuándo ustedes pondrían un take profit? O sea, que yo venda la acción. ¿En qué precio? ¿En 100 de nuevo? En Más de lo 100. que lo compré, ¿o no? Porque Bueno, si en 100 pero gano cero, tiene que ya, ser pero positivo estricto, ¿no? ya, no sé, pero fíjense que piensan cosas distintas. Eso es bueno porque si no, nunca habría una transacción de mercado. Pero fíjense que al menos hay esta idea del punto de equilibrio, hay un anclaje mental. Oye, no la puedo vender por menos que 100 porque si no estoy haciendo el loco. Oye, pero si la acción se está muriendo, no, pero mire, prefiero morir con las botas puestas antes de venderla por menos de 100. Diría que la mitad de las personas piensan así. O sea, Daniel Kahneman, que investigó mucho, era un psicólogo que investigó mucho el cómo tradea a la gente, dijo, mira, estos son todos locos. Y creó una serie de sesgos, le dieron el premio Nobel por eso. Cada uno tiene un anclaje, entonces tú dices, oye, mira, este es muy evidente. Tú vas al casino y tienes tu sueldo, no sé, digamos un promedio de nuestro egresado de la generación 2018. 1 millón. Perdiste todo el sueldo de un mes en el casino. ¿Te duele mucho o poco? En un día. Mucho. Mucho. Ya. Fuiste al otro día, otro 1 millón. Ganaste 2. Y después perdiste 1 de ese millón, así que te quedaste con 1. ¿Te duele mucho o poco? Duele menos. Bueno, eso es lo tonto, porque 1 millón es 1 millón, da lo mismo donde salió. ¿Se entiende? Pero hay una decisión emocional. No, es que el otro me costó un mes de esfuerzo, era mi primer 1 millón. Había egresado recién, entonces mi primer sueldo, listo. Tengo que invitar el piso bien, a la familia, todo. Bueno, era 1 millón igual, pues da lo mismo si es tu primer 1 millón, el segundo 1 millón, el tercer 1 millón, todos son 1 millón. Lo que pasa es que marginalmente te duele más y entonces la función de utilidad de la persona no es lineal, te duele más el primer 1 millón, el segundo ya soy millonario, pues, ¿qué más da? Oye, si Jeff Bezos tiene 150.000 millones o 160.000 millones de dólares en acciones de Amazon, a lo mismo. Claro, cuando subió de 0 a 1000, de haber sido feliz, pues cuando lo pusieron en el top 1 de Forbes también, pero después ya entre 150 y 180 y 200 le atraerán otras cosas. ¿Entiendes? Cuando tú estés evaluando un proyecto inmobiliario sobre todo, entonces uno va a tender a hacer, por ejemplo, que los flujos de caja que estoy construyendo, oye, mira, ¿en qué año recuperamos la plata? Sin el valor del día en el tiempo, después le puedo sumar y decir, ¿qué año? 2 años, 3 años, listo. Hay muchos inversionistas, en especial los que van por startups, en etapas, fondos de incubación, en etapas de capital semilla, inversionista ángel, etcétera, la Corfo, que dicen, oye, mira, ¿cuánto es el periodo de recuperación? 3 años, ahí está el punto de equilibrio, ahí dejamos de perder plata. Sí, ya. Entonces, si yo tengo un corte, oye, yo tengo que recuperar en 2 años, o en 5 años, o en 8 años, si recupero más lento que eso, entonces no entro al proyecto. Se ve bonito en rentabilidad, se ve bonito en valor presente neto, pero si no recupero en tanto tiempo, no da. ¿Se entiende? Entonces no es que rente 100%, es que rente 100%, que eso sea más que el mercado, que lo haga en menos tiempo y que monetariamente eso sea más plata. Tiene que cubrir más factores que uno solo directamente. ¿Entiendes? Por eso que si alguien mira, por ejemplo, fondo inmobiliario y ve los prospectos del fondo, te dice varias cosas. Te dice, oye, el payback o el periodo de recuperación. Te dice la rentabilidad. Te dice cuánto es el retorno monetario que voy a tener por cada dólar o por cada euro o por cada peso invertido en el fondo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Entonces, claro, vamos a poner en práctica esto a la vuelta, así que si tienen dudas, tienen que hacerlo ahora, Ignacio. Profe, a mí no me quedó claro cuando uno desarrolla un ejercicio y Ajá. ya tiene la utilidad operacional neta impuesto, después ahí recién reconoce los gastos y las inversiones, pero las inversiones Ujú. se ven como algo negativo.
Claro. entiendo que se tiene que hacer todo ese procedimiento, claro, pero no Ajá. entiendo cómo el sentido. ¿Por qué uno reconoce como empresa operativa una resta de la inversión? Siendo que no, ellos no invirtieron en ellos, sino que fueron inversionistas o algo en externo. No, claro, pues, pero tú tenías 100 millones y tú puedes elegir comprar acciones o construir una casa. Entonces, cuando tú decías construir una casa, que en nuestro caso en real estate, entonces tú ya no tienes 100 millones. Entonces, para ti salió caja. ¿Se entienden? Por eso que lleva un menos. En el fondo es una salida de efectivo, porque si tú dices, oye, compremos acciones, no, pues ya compré la casa. No puedo. Tendría que vender la casa, entonces por eso pusimos ingresos no afecto impuestos y cambiarme acciones. Eso hace la diferencia. Entonces, es como una forma de mostrar que hubo flujo de caja, pero no le invertí en otra cosa. O sea, no Es se que de a invirtió en otra dónde cosa. salió, no sé. El fondo ya tiene, el inversionista ya tiene la caja. ¿Se entiende? ¿Qué sacrifiqué? Tiene que ver con otra cosa, que es la tasa de descuento, pero ese es un problema para 2 semanas más. Ya, perfecto. Ujú. ¿Alguna otra duda? Rod, ¿me escuchas? Rod, ¿Aló? ahí sí. Justo, está escribiendo. Ya. Explícales para que nos vayamos al break. Ya. Todo es tuyo. Ya me dieron me dio el host. Ah, te tengo que dar el host, chuta. Sí, pues. ¿El host completo? Sí, porque el host no sirve. Todo tuyo. Ya, ustedes más o menos hace una semana le envié para que se inscribieran en un drive. Veo que hay hartos grupos, supondré que todos los presentes se inscribieron. Vamos para el trabajo en clases, los voy a dividir según los nombres que aparezcan ahí, ¿ya? Para que sepan. Pero si alguien no tiene su grupo formado, es justamente el momento Pero para que Rod lo incluya en alguno. hay unas Como- personas que pusieron que no tenían grupo, que las voy a poner con una persona que les falte integrante, que hay dos grupos que están de tres, que y justo hay dos personas que pusieron que no tenían grupo, para que sepan que los voy a distribuir en los dos grupos que les falta uno. ¿Alguien más no tiene grupo de los que se inscribieron en el Drive? Nosotros parece que como equipo no nos inscribimos, pero tenemos un grupo armado. Estamos contando así. No, sí estamos inscritos. Aprovechen de ponerlo ahora, Antonia, porque lo voy a crear, entonces anótense rápido ahí y lo creo. No, ahí el Nacho dijo que estábamos inscritos. Gracias. Ya, perfecto. Estamos listos, somos el 3. Ya, perfecto. Profe, consultar la actividad, ¿lo tenemos que entregar al final de la clase o algo por el estilo? Sí. Debería durar 45 minutos, entonces nos vamos al break, volvemos a las 25, 26 y debería durar eso. O sea, yo diría que el año pasado quizás lo hicieron en 30, pero 45 me parece más que razonable. Y ahí van a tener el link, va a quedar abajo de donde está la sección de los controles de lectura. Voy a poner, perdón, abajo de donde está la clase de preparación de los flujos de caja, va a estar el TEC 1 en el fondo, trabajo en clase 1 para que puedan subir eso. Eso después del break, entonces. Sí, eso después del break, tenemos que tomar el break. Rod, perdón, una consulta técnica. ¿Lo vas a hacer manual o quieres que subamos la lista precargada y cerramos la sesión? No manual. Ya. Es que no pusieron los correos en los grupos, entonces faltan. ¿Profe? ¿Cómo lo pusieron? Hay que A hacerlo la manual próxima. nomás. Sí, a participar. Para que lo Perdón, tengan alguien me presente. pregunta algo. No, que si quieren nos cambiamos el nombre, nos ponemos el número de equipo delante para que les sea más fácil ordenarlo. Eso es más eficiente, justo iba a decir eso, Rodo, ¿no? ¿Qué Sí, preferís? también. Ya eso, cada uno póngase grupo X y después su nombre, para que sea más fácil ordenarlo a Rod. Y ahora Recuerden vamos al decirle break a los entonces a y los que partimos los 20 minutos, por cierto. a los que faltan de sus compañeros se conecten, que hay algunos que no vinieron, parece. Buen punto. Todavía pueden llegar. Por ejemplo, diferencia de Sebastián cifra ahí. Gueche del grupo 2 no está conectado, o si está con otro nombre.
Profe, la Mania tiene problemas de conexión, pero está por WhatsApp. No, puedo cambiar el Bueno. nombre. Rod, tú cámbiaselo directamente, ¿no? ¿Quién no podía? Perdón, no lo vi. Basti, tenés que ir a participante y a más. Y ahí sale rename. Ahora sí, así, igual se puede hacer con el clic derecho. Pero ahora ya decís 10, ¿o no? Ahí está. ¿Pudieron eso? Sí, 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 parece que sí. Yo lo veo un día al principio, ¿no? Ya, no hay otro problema. Vamos al break, el Rod se va a quedar ahora haciéndolo y nos encontramos de vuelta en 20 minutos y ahí nos vamos a ir a los grupos y nosotros nos vamos a ir paseando con Rod, con el ayudante para que los podamos Recuerden apoyar. que hay gente que no se ha conectado, entonces los grupos, hay algunos que van a quedar cojos para que le digan a sus integrantes. Break, volvemos en 20.